Buenos días, muy buenos días. Hoy es martes 5 de julio. 4 de julio del año 2023. Un día como hoy se suicidó el presidente de la República, Antonio Guzmán, y lo hizo en el Palacio Nacional. En el área de la barbería del Palacio Nacional se suicidó Antonio Guzmán en la víspera del 5 de julio, que es mañana. Exacto. Fecha en la que llegó al país la avanzada del Partido Revolucionario Dominicano desde el exilio, después del ajusticiamiento del tirano Rafael Leonidas Trujillo Molina, el tirano que gobernó este país durante más de 3 décadas con manos duras, ensangrentadas. La juventud, las nuevas generaciones necesitan estudiar ese periodo tan trágico que vivió la República Dominicana, la dictadura de Trujillo. Y el PRD, que se ha formado el 21 de enero de 1939 en el exilio en Cuba, en La Habana, Cuba, pues mandó una avanzada un mes después del ajusticiamiento de Trujillo. A Trujillo lo ajustician el 30 de mayo del 1961, y en julio, el 5 de julio, llegó aquí la avanzada. Entre las personas que estaban ahí estaba Ángel Miolán. Eran tres dirigentes que llegaron aquí a proclamar la libertad, porque aún se sabía que Trujillo ya había desaparecido, la dictadura seguía, o sea, estaban todavía en el poder. Firmemente. Y también Balaguer, que era ¿El relevo? El relevo de ese grupo, aparentemente, porque en realidad a Balaguer se le acusaba de ser títere de la dictadura. Pero bueno, Antonio Guzmán Fernández, quien es recordado porque el periodo que le tocó dirigir al país fue un periodo de renacer de la democracia, después de 12 años consecutivos de un régimen que le llamaban dictadura ilustrada, que había heredado en gran parte no solamente la cultura y la tradición de Trujillo, sino también a muchos de los hombres y mujeres que le sirvieron a ese régimen. Acompañaron a Balaguer en ese trayecto de 12 años, de 1966 al 1978. Y Antonio Guzmán, quien ganó unas elecciones abrumadoramente en el año 1978, ya cuando le faltaban días, 43 días, para entregarle el poder a su compañero de partido, Salvador Rey Blanco, se suicida. Mucho ha pasado desde entonces, Stalin. Ha caído y ha rodado mucha agua, efectivamente. Y esos son parte de los acontecimientos de la historia, que es sumamente importante y a veces no se dan en la actualidad la dimensión suficiente, pero son fundamentales también para además de conocerla, para evitar que muchos de estos sucesos pues ocurran nuevamente, sobre todo en el capítulo que tiene que ver con las prácticas políticas y culturales que dejaron, hay que decirlo, como resultado de toda esa herencia de años, la cultura del clientelismo y esa cultura también del control y del uso del poder político en contra de todos los adversarios que, por suerte, sigue siendo moderada en República Dominicana, pero lamentablemente también continúa latente. Bueno, Balaguer, repetimos, fue un régimen bastante controversial, pero se caracterizó básicamente también por usar el fraude, la violencia, cualquier método para aplacar a la oposición política. Hay que decir que en el año 78, gracias a la estrategia de José Francisco Peña Gómez, el PRD participa y gana abrumadoramente las elecciones. Sin embargo, Balaguer les robó 4 senadurías. Ahí estaba Bicho Castillo también, que se convirtió en el abogado del diablo, ahí defendiendo eso. Y gracias a ese robo, entonces el Senado de la República fue controlado por el Partido Reformista Social Cristiano y al servicio de Balaguer, y esto frenó una serie de reformas y de medidas que debían de hacerse, por ejemplo, el tema de la justicia, elegir jueces independientes, porque lo elegía el Senado de la República en ese entonces. Y eso es muy interesante recordarlo, estudiar ese fenómeno,
el juntazo que vino en ese periodo porque hubo una crisis política enorme. Balaguer no estaba preparado para abandonar el poder después de 12 años en el mismo. Y bueno, eso es interesante recordarlo. Y el régimen de Antonio Guzmán adoptó una serie de medidas casi inmediatamente después de haber llegado al poder. El régimen del PRD, porque Guzmán inclusive frenó algunas cosas, intentó frenarlas, pero no pudo, porque el poder popular que le había dado el pueblo se lo impidió. Por ejemplo, el regreso de los exiliados y la libertad de los presos políticos, porque las cárceles estaban llenas de presos políticos cuando Balaguer es desplazado del poder, y en el exilio habían cientos de dominicanos y dominicanas a quienes Balaguer había mandado para afuera, para los distintos países, para que no propagaran sus ideas al interior de la República Dominicana. Y bueno, todo esto se decidió en ese régimen de 4 años de Antonio Guzmán. Pero hay otras cosas importantes. Aquí estaba prohibida, aquí habían una serie de leyes llamadas anticomunistas que prohibían la organización y la movilización de cualquier sector social. Un sindicato que operaba aquí, que era muy importante, que era el POASI, de los trabajadores de los puertos, Balaguer se lo quitó, hizo un cuartel ahí, eso en Borojol, acá en Santo Domingo, en el Gran Santo Domingo. Para solo citar un ejemplo, la CGT, que era la central más independiente que teníamos en el país, los dirigentes estaban. Julio de Peña Valdés fue a la cárcel, Francisco Antonio Santos fue a la cárcel, los líderes sindicales, los líderes sociales. Y en los barrios no se podía organizar un club cultural. Hay que recordar el club Héctor Hortadías, que fue la cabeza del puente, ¿no? De la 17. Que le mataron a los principales líderes de esa organización. Entonces Antonio Guzmán permitió la libertad sindical, permitió la libertad de expresión sin mayores requisitos, porque los líderes políticos durante 12 años de Balaguer, cada rato se le impedía que hablaran a Juan Bosch, al profesor Juan Bosch, a José Francisco Peña Gómez, que eran los líderes más connotados, no de la izquierda, sino de un partido del sistema. Porque ni hablar de los dirigentes de los grupos de izquierda, como el Movimiento Popular Dominicano, que existía, y los grupos que luego se crean en la República Dominicana, Línea Roja del 14 de junio, que es de donde viene el Partido de los Trabajadores Dominicanos. Bueno, Balaguer reprimió todo esto. Entonces Antonio Guzmán, repito, permitió esto y hubo un auge en materia de organización social en el país, sobre todo en los campos, en los barrios, que se crean nuevas organizaciones, y en el propio movimiento sindical. Fue un periodo de esplendor en materia de organización y de defensa de derechos civiles y políticos. Es el inicio de la transición democrática en la República Dominicana, el inicio de la transición democrática en esa segunda mitad del pasado siglo. Y por eso se recuerda a don Antonio Guzmán Fernández, quien perdió la vida en el año 1982 por voluntad propia. Dicen que estaba acosado por la situación interna de su partido y además por un fenómeno en el que coinciden todos los periodistas de la época. Y es que cuando Salvador Rey Blanco, que era su adversario interno dentro del PRD, gana las elecciones, pues se pasaron toda la gente de Antonio Guzmán, comenzaron a pasarse para allá. Y lo dejaron solo en el palacio. Y la soledad del poder. Y además el miedo, porque el miedo a retaliaciones. Sí, cosas. Lo deprimió y ese fue el resultado. Ese PRD de entonces no es el de hoy. Hoy eso se aniquiló. No, pero dice Miguel Vargas que quedó en nada. Olvídate de Miguel Vargas, piensa en los resultados electorales y la fuerza, el impacto político que tiene. Definitivamente ese PRD ya se desapareció y han surgido otras organizaciones. Ahora mismo las 3 principales organizaciones son el PRM, que nace del PRD, la Fuerza del Pueblo y el Partido de la Liberación Dominicana. Son los 3 principales grupos. Hay otros emergentes, pero ya Guillermo Moreno tiene más simpatía en la población, según las encuestas, que Miguel Vargas. No. Así pasa
así ha pasado en el país. Amigas y amigos, hay otra noticia que no solamente esta fecha, esta efeméride de hoy. En el fin de semana estuvo en Haití el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, la ONU. Don Antonio Guterres. Fue a un viaje de 12 horas y duró 4. La verdad que llegó sin nada en las manos y se fue sin nada. Sin en nada. las manos. Porque Haití es triste lo que Antonio, el secretario general de la ONU, vuelve a proclamar. Él sigue apegado a la necesidad de una fuerza militar de intervención en Haití. Parece que la vía más apropiada es la que está planteando Canadá. De acompañamiento. El acompañamiento, el fortalecimiento de las instituciones, y para eso necesita cuartos, dinero y asesoría. Y eso no está llegando a Haití, de la parte de la comunidad internacional, lamentablemente. Y Haití se está desangrando. Óiganme, hay un trabajo interesante que se publicó, que lo publicó El País, el periódico El País de España. Sobre la situación de Haití, justamente en el fin de semana lo publicaron, el sábado, donde se describe cuál es la situación de violencia que hay allí. En el centro de Puerto Príncipe, la capital, donde están las principales instituciones públicas, bancos centrales, lo que sería la Casa de Gobierno y todo esto, está dominado por las bandas, no se puede entrar. La mayoría de estas instituciones están cerradas. El gobierno del palacio. Cerradas, la Casa de Gobierno. Cerradas, y lo más lamentable es que tampoco vemos en el panorama inmediato la posibilidad de que eso cambie, precisamente por lo que hemos insistido, la debilidad institucional en Haití, la ausencia de instituciones que efectivamente puedan hacerle frente al Pero contexto. tú sabes lo que significa para un país cualquiera. Que su casa de gobierno esté controlada en un territorio. Que aquí tú tengas, que al palacio tú no puedes entrar, que al palacio no pueden entrar los funcionarios gubernamentales, que la calle del Conde esté cerrada, dominada por una banda, que la calle... El Parque Independencia. Todo esto esté... Dime, explícame, ¿de qué gobierno tú estás hablando? Eso está en bancarrota. Y la posibilidad de tener una fuerza que desaloje a las bandas, al menos de la capital, o del centro de la capital haitiana, que es Puerto Príncipe, las posibilidades son remotas. Porque sin una policía fuerte, porque la policía no solamente es débil en términos de cantidad de armas que tiene y de pocos... Pero también de agentes, sino de moral. Muchos de los que están integrando y que están encabezando precisamente vienen de las filas policiales. Ay, qué triste la situación de Haití, señoras y señores. Y no se vislumbra por el momento ninguna solución a esa crisis. Parece que lo que está haciendo Canadá, intentando hacer, mira que hasta tanque le ha proporcionado y ofertado a la policía haitiana, y nada de esto funciona. Falta mucho por hacer, y ahí los grupos políticos están requete divididos, la gente está requete dividida. Estamos hablando de alrededor de 140 partidos políticos. Es una cosa increíble, y no hay uno solo más que tenga, aunque sea el 10% de la población, más generales que lo tropas. apoye. Eso es extremadamente Lo más delicado dramático del contexto, Alberto, es que el llamado de Antonio Guterres y ese cierre de ese paso rápido por Haití contempla también, más bien vislumbra un panorama que es agreste, que es agrio. Y es que así como es poca también la adhesión al llamado de Canadá por parte de la comunidad internacional y de República Dominicana de acompañar a Haití en un proceso que los propios haitianos y haitianas puedan decidir democráticamente, tampoco lo está haciendo el mismo llamado y esa misma intención de llevar fuerzas. O sea, hay una comunidad internacional que simple y llanamente está dando muestras de que no está interesada en invertir y no está interesada en llevar, a pesar de que el drama haitiano termina teniendo secuelas en toda la región, por lo que representa en términos migratorios y también la problemática de tener un Estado del que tú no sabes qué va a salir en un momento determinado. Muy lamentable. En estos tiempos es inaceptable que no se haga lo suficiente para contribuir a crear algún mínimo de orden en una nación que es una nación y que además fue la primera nación en América en obtener su independencia y al mismo tiempo abolir la esclavitud. O sea, hay un valor simbólico de todo esto.
Pero países como Francia, Canadá, Brasil, Estados Unidos tienen una mayor responsabilidad en contribuir con que esto ocurra. Parece que Brasil y Canadá se están coordinando, Estados Unidos dice lo mismo, pero no le aporta ni siquiera el 0.5% de lo que está mandando para Ucrania, porque Ucrania es su prioridad, no Haití. Bueno. Damas y caballeros, se nos ha ido el tiempo de este segmento del programa. Vamos ahora a hacer una pausa y al regresar la entrevista en primer plano y con la participación de Carlos Pimentel, que es el director de la Oficina de Contrataciones Públicas. Y más tarde, el decano de Economía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Antonio Siriaco, estará con nosotros pasando el balance al comportamiento económico de la República Dominicana. Recuerden ustedes también que pueden acceder a todo el contenido que se produce a través de 1+1 en nuestro portal en YouTube. Pueden entrar a él a través de 1+1, así lo puede buscar, y ahí acceder a la información. Quédese con nosotros.